fuera de casa. ¿Sí? Así se sentía el Señor Jesús y de esa misma manera quiso hacer sentir a los que comerciaban en el templo, que salieran de la casa de Dios, porque pues esa casa de oración, sería llamada según lo que estaba escrito acerca de él allí, según el profeta Isaías. Hermanos, muy buenos días. Es un privilegio compartir con ustedes esta reflexión bíblica. Por favor, abra su Biblia en Lucas capítulo 19 y versículo 45. Porque por fin ahora el Señor llega a la ciudad como tal, a la ciudad de Jerusalén, y no se dirige a la conquista de ninguna fortaleza militar como algunos quizá lo esperaban. No se dirige a tomar ningún palacio ni a derrotar a ningún rey, sino más bien va al templo a echar fuera los que vendían y compraban en él. Observémoslo allí en Lucas capítulo 19 y versículo 45, nos dice la escritura: y entrando en el templo, comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en él, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Sí, los peregrinos que venían a la fiesta de la Pascua, que tenían como meta llegar allí al templo en Jerusalén, pues no podían traer consigo animales para el sacrificio, ni las monedas adecuadas para el impuesto del templo. Así que los sacerdotes muy inteligentes proveían el lugar de Dios, proveían este sitio, proveían este lugar para que estas personas compraran animales para el sacrificio y cambiaran las monedas que se recibían allí en el templo. Este negocio se les convirtió en la fuente de peculado. En nuestro país sucede mucho. Hemos escuchado mucho este delito, el peculado, la malversación de los fondos públicos. Y la atmósfera, en lugar de ser una atmósfera espiritual, pues era una atmósfera totalmente comercial. Sí, así era. Era una atmósfera mercantil. Muy parecido a lo que sucede en muchos lugares hoy día, donde se deja de lado la adoración verdadera a Dios para convertir el lugar en una atmósfera completamente mercantil. Muy triste esta situación de por sí, porque el Señor dice que mi casa es casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. ¿Qué era esto de cueva de ladrones? Es que en estos tiempos, a los alrededores del pueblo, a los alrededores de las ciudades, habían cuevas y los ladrones usaban esas cuevas para guardar las riquezas ilícitas. Era lo que estaban haciendo en este tiempo estos sacerdotes. Guardaban las riquezas ilícitas en el templo, pero no solamente hacían eso, sino que en las cuevas los ladrones planeaban futuros ilícitos, planeaban futuros delitos. Era lo que hacían los ladrones. Y comparaba el Señor Jesús allí a estas personas encargadas de la administración del templo en cueva de ladrones. No solamente allí guardaban sus propiedades ilícitas, sino que también cometían y planeaban futuros delitos, lo mismo que los ladrones, cuando en Isaías 56:7 lo que decía era: bueno, en mi casa es casa de oración. Y qué importante que el Señor Jesús, en vez de interesarse mucho por Roma, por liberarlos de la esclavitud romana, por decirse así, de estar bajo el dominio de Roma, bueno, se interesa más por su propio pueblo e ingresa en esta final semana directamente a su templo. Y bueno, aquí vemos en el versículo 47 lo que él hace por su misericordia, por su gracia, por enseñar lo que él vino a hacer, a salvar lo que se había perdido. Pues dice que en el 47 dice: y enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas del pueblo procuraban matarle. Bueno,
Mientras él está enseñando, otros están procurando matarle. Y por lo menos es la primer mención en el Evangelio de Lucas explícita, es una mención explícita, muy clara, de la conspiración que había para matarle. Bueno, en el capítulo 19, en Juan, ya desde Juan capítulo 5, nos dice claramente que procuraban matarle una y otra vez. El Señor ya lo había dicho, pero ahora es Lucas quien dice de los escribas y los principales del pueblo que procuraban matarle, pero no podían. No podían, ¿por qué? Porque aquí estaba en el pueblo suspenso oyéndole. Mira el 48, mi hermano y amigo. Y no hallaban nada que pudieran hacerle porque todo el pueblo estaba suspenso oyéndole. Esto de suspenso es que le escuchaban con gran interés, que le prestaban atención, que el pueblo estaba pendiente de lo que él estaba diciendo. Continúa el capítulo 20, quizá al otro día de que sucedió esto. Sucedió un día que enseñando Jesús en el templo, miren, no acaba de pasar el versículo 47 y estaba allí enseñando cada día el Señor, y una vez más enseñando Jesús al pueblo en el templo y anunciando el evangelio, nos dice el versículo 1, llegaron los principales sacerdotes y los escribas con los ancianos. Bueno, aquí ya se reunieron tres grupos de los que conspiraban en esa cueva de ladrones. Se exasperaron esos dirigentes judíos. Jesús conquista el favor público enseñando allí en el templo, y los principales sacerdotes y escribas van a planear, como era una cueva de ladrones, van a planear el delito y van a preguntarle al Señor Jesús esta interesante pregunta del versículo 2. Y le hablaron diciendo, dinos, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién es el que te ha dado esta autoridad? Bueno, la pregunta era con respecto a la autoridad. ¿La autoridad de qué cosas? Bueno, la inmediatamente anterior, la purificación del templo, pero a eso le podemos añadir sanaciones, enseñanzas, milagros, en sí todo su ministerio. ¿Con qué autoridad él podía realizar su ministerio? Bueno, dice el versículo 3, respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme. Bueno, antes de esto, ellos le preguntan con qué autoridad y se preguntaban ellos de qué manera este Galileo va a modificar el templo. ¿Es que acaso le tendremos que nombrar administrador con nosotros? ¿Es que acaso usted quiere hacerse a una parcela de nuestro negocio? ¿Usted quiere administrar también esto? Si tiene autoridad, venga, hablemos, conspiremos. Pero el Señor Jesús no es de esos. El Señor Jesús va directo. Y porque es que si le lograban sacar algo extravagante, pues lo acusarían ante Roma y ante el pueblo. Por eso esta pregunta de la autoridad era en realidad para que Jesús dijera algo extravagante y poderlo acusar. Entonces en el versículo 3 y versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, os haré yo también una pregunta, respondedme, ¿el bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Bueno, él les replica con otra pregunta. Ellos querían ponerle a Jesús en un callejón sin salida, pero ahora Jesucristo los deja a ellos encerrados. ¿Encerrados por qué? Por las posibles respuestas que tenían que dar a esa pregunta. La pregunta era clara, el bautismo de Juan, es decir, el ministerio, todo lo que él hizo, ¿era del cielo o de los hombres? Entonces aquí mismo el texto nos dice las respuestas. Entonces ellos discutían entre sí diciendo, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no le creísteis? O sea, estaban mal. Si decían que era del cielo, pues estaban muy mal. Y si decimos de los hombres, todo el pueblo os apedreará, porque están persuadidos de que Juan era profeta. Discutían entre sí las diferentes respuestas. Las dos que esperaban de Cristo. Ellos esperaban que Cristo dijera, ¿esto que hago es de los hombres? ¿O esperaban que dijera, esto que hago es de Dios?
Es la respuesta a una cantidad de profecías, a la ley, los salmos y los profetas cumplidas en el Señor Jesús. Si lo decía, pues eran estas mismas dos respuestas para con Juan. ¿Por qué no le creísteis? Y bueno, entonces Jesús les dijo, yo tampoco os diré con qué autoridad hago estas cosas. Ellos sí sabían la respuesta del bautismo de Juan. Por supuesto que Jesús también sabía la respuesta a esta pregunta. Pero como ustedes dicen que no saben, yo sí sé, dice el Señor Jesús. Yo sí sé, pero tampoco les diré. Mis amados hermanos, analicemos mucho estas preguntas que el Señor había hace a nuestras vidas. ¿Estamos creyendo realmente al ministerio de Cristo que vino del cielo, establecido por Dios para los hombres, para salvar lo que se había perdido, para venir a salvar, para venir a presentar sacrificio por tus pecados y mis pecados? ¿Estás creyendo al Cristo de la Biblia, hermano y amigo? Damos gracias por tu vida y te esperamos en un próximo tiempo devocional aquí en el Evangelio de Lucas. Buen día y bendiciones.